Hola a todos, espero que estén teniendo un día increíble. Hoy la historia de Tiaonu y Truong toma un giro inesperado. Tiaonu se cae de repente, y eso deja el futuro del bebé en su vientre en total incertidumbre. ¿Cómo reaccionará la madre de Truong cuando se entere? La tensión y la preocupación complicarán aún más todo, y hasta dónde llegará esta situación. No se pierdan el video para vivir los momentos llenos de suspenso y sorpresas, donde cada decisión puede cambiar el futuro. Acompáñennos para descubrir todo lo que aún no sabemos de esta historia de amor tan desafiante. Cuando los primeros rayos del sol se filtraron a través de las hojas, la luz suave pareció tocar el corazón de Tiaonu, una joven pequeña, pero llena de determinación. Con cuidado subió la colina con la cesta para recoger las naranjas frescas, eligiendo una por una con esmero. Solo las más jugosas eran puestas en la cesta. Las manos hábiles de Tiaonu no solo cosechaban las naranjas, sino que también depositaban esperanzas en cada rama que cuidaba. Cada paso suyo era ligero, pero parecía llevar consigo una fuerza silenciosa, la fuerza de creer en un mañana brillante. Cuando Tiaonu llegó al huerto de naranjas, sus ojos brillaron ante la belleza natural de las frutas redondas, exhalando un dulce aroma en el aire tranquilo. Con suavidad, recogió cada naranja y la puso en su cesta contenta con el trabajo que realizaba, aunque fuera agotador. Le daba una satisfacción indescriptible. Esas naranjas eran como sueños aún no cumplidos, como las esperanzas que ella guardaba en su corazón. La cesta de naranjas estaba tan pesada que Tiaonu comenzó su descenso por la colina hacia el mercado, donde la vida y la esperanza se entrelazaban. El mercado estaba lleno de gente vibrante y bullicioso, pero Tiaonu mantenía su calma, buscando un lugar cerca de donde pasaban las personas. Con destreza comenzó a mostrar sus naranjas, cada una de ellas dorada jugosa y brillando bajo el sol como una pintura viva que atraía todas las miradas. El bullicio de las risas y las conversaciones entre compradores y vendedores llenaba el aire, pero Tiaonu parecía estar en su propio mundo, concentrada solo en su trabajo. Cada mirada de un cliente que se detenía hacía que su esperanza creciera, y entonces la cesta de Tiaonu comenzó a vaciarse y una leve preocupación se desvaneció, dando paso a la alegría y satisfacción. Al ver la cesta vacía, Tiaonu sintió que una carga en su corazón se había aligerado. Aunque su trabajo fuera pequeño, ese día comprendió que su esfuerzo había sido recompensado. La felicidad no solo venía de haber vendido todas las naranjas, sino también de la confianza y el cariño de los clientes, aquellos que habían elegido las frutas que ella había cuidado con tanto esmero. En su corazón Tiaonu sentía una inmensa alegría, como un recordatorio de que con fe y perseverancia todas las dificultades pueden superarse. Después de vender todas las naranjas, Tiaonu sintió una pequeña alegría cálida en su corazón, como una fuente de motivación suave para el nuevo día. Compró algo de refrescos y frutas para llevar a los obreros que trabajaban arduamente en la construcción de la casa que la madre de Truong le había regalado. Esta casa no solo era un lugar para vivir, sino un símbolo del amor entre ella y Truong, un orgullo y una esperanza. Sin embargo, mientras se preparaba para irse, la preocupación de Tiaonu surgió de manera inesperada. Aunque su sonrisa seguía en su rostro, en su corazón, no podía dejar de preguntarse por Truong. Él había desaparecido sin explicación, dejándola con los pedazos rotos de una vida incompleta. Tiaonu siguió caminando, pero hoy el camino familiar ya no brillaba como siempre. Miró la nueva casa, el lugar donde esperaba que comenzara un nuevo capítulo, pero en su interior la preocupación seguía pesando.
Los paisajes a su alrededor no habían cambiado, pero todo parecía desvanecerse como reflejo del vacío en su alma. Al perder a Trong Tieu Nu, sentía que se quedaba atrás en un espacio silencioso lleno de incertidumbre y ansiedad. Cuando Tieu Nu pasó junto a un pequeño arroyo, un lugar que había recorrido innumerables veces, ocurrió un accidente inesperado. Su pie resbaló sobre una piedra y antes de poder reaccionar, cayó al borde del arroyo, perdiendo el sentido. La sensación de mareo la invadió y en un abrir y cerrar de ojos, Tieu Nu se desmayó dejando un espacio silencioso, solo interrumpido por el sonido del agua fluyendo. Afortunadamente, un hombre que pasaba por allí la vio tendida inmóvil. Corrió rápidamente hacia ella, la revisó y la llevó al hospital de inmediato. Mientras Tieu Nu estaba inconsciente, un dolor invisible sobre el bebé en su vientre seguía rondando su corazón, impidiéndole estar tranquila. La noticia del accidente de Tieu Nu pronto llegó a la madre de Trong. Ella corrió al hospital llena de ansiedad. Cuando entró en la sala de emergencias, el médico le informó sobre el estado de Tieu Nu y el feto en su vientre. La probabilidad de salvar al bebé es solo del 50%, dijo el médico, lo que hizo que el miedo de la madre de Trong se desplomara. Aunque la ansiedad la envolvía, sabía que debía ser fuerte, porque en ese momento, más que nunca, la resiliencia era esencial. Se sentó fuera de la sala de emergencias, su mirada perdida, fija en la puerta donde los médicos trabajaban para salvar a Tieu Nu. Era como si todo estuviera suspendido, y la esperanza era una cuerda frágil entre la vida y la muerte. El tiempo parecía haberse detenido, y ella solo podía rezar en silencio, esperando que Tieu Nu y el bebé pudieran superar esta prueba. El tiempo pasaba lentamente como si estuviera torturando a la madre de Trong. Cada segundo se sentía interminable en el silencio de la sala de espera del hospital. Ella permanecía sentada sin apartar la vista de la puerta de la sala de emergencias, donde cada paso apresurado, cada ruido de las máquinas o el timbre de un teléfono se volvían difusos. Solo había un pensamiento que permanecía en su corazón. ¿Podrán Tieu Nu y el bebé en su vientre superar la caída? ¿Podrán hacer realidad esa esperanza tan frágil? La ansiedad en el corazón de la madre de Trong parecía ser una tormenta imparable que arrasaba con toda sensación de paz que quedaba. Cada segundo que pasaba era como una ola que rompía, borrando cada esperanza pequeña. Cuando el médico salió de la sala de emergencias, su corazón latió fuerte sin atreverse a mirar lo que iba a escuchar. Sus piernas se sentían pesadas, pero cuando el médico la miró y le sonrió aliviado, supo que había recibido buenas noticias. «Por suerte, Tieu Nu, y el bebé están a salvo», dijo el médico, y cada una de esas palabras fue como una llama cálida, haciendo que su corazón se derritiera. La madre de Trong no pudo contener sus emociones, la alegría se desbordó y tuvo que sentarse porque no podía mantenerse en pie. Después de toda la ansiedad, finalmente, Tieu Nu y el bebé estaban a salvo. Ella agradeció al destino, agradeció al cielo y la tierra por permitirles sobrevivir. Con la alegría estallando en su pecho, rápidamente entró en la habitación del hospital. Cada paso que daba parecía volverse más liviano, llena de esperanza. Cuando vio a Tieu Nu acostada en la cama débil, pero aún respirando, su corazón se deshizo. Tieu Nu estaba allí con la piel pálida, los ojos cerrados, pero su respiración tranquila hizo que el aire en la habitación se volviera cálido. La madre de Trong se sentó junto a la cama. Las lágrimas no dejaban de caer sin saber qué decir para expresar su agradecimiento. Al mirar a Tieu Nu, la madre de Trong no solo veía a una joven enfrentando dificultades, sino también una fuerza extraordinaria
una resiliencia que le permitió protegerse a sí misma y al bebé en su vientre. La madre de Trung se sintió profundamente conmovida y todas las dificultades de los tiempos pasados parecían desvanecerse en ese momento. Se sentó junto a la cama, suavemente, tomó la mano de Tiaunu sin necesidad de decir nada, pero en su corazón sabía que siempre estaría allí para protegerla, para proteger al bebé. La sensación de paz se extendió por toda la habitación. En su corazón la esperanza intensa para el futuro de Tiaunu y el bebé nunca se desvanecería. En ese momento sintió que la esperanza había sido recompensada, que aunque la vida fuera difícil, la familia siempre estaría firme superando juntos cada desafío.